A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Era un hogar pobre en los Estados Unidos a principios del siglo XX, de una familia negra, y para sorpresa de todos, había un piano. En aquella familia faltaban muchas cosas materiales, pero había mucho amor por los hijos, y el padre de familia, pastor protestante, inculcaba en ellos lo mejor. También la madre, pianista aficionada, enseñaba a sus hijos los misterios y las delicias del canto y de la música. Y allí, uno de los hijos de apenas 4 años se sentó a jugar al piano y ensayaba un acorde hoy y mañana una melodía. Y un día, la madre descubrió que los juegos de uno de sus hijos al piano sonaban demasiado bien y centró todos sus esfuerzos en potenciar el talento del pequeño. El niño se llamaba Nat y quienes descubrieron su talento le decían el rey, es decir, King, y el mundo lo empezó a conocer como Nat King Cole. Y de cantante de iglesia saltó a los escenarios para ser admirado por un público fervoroso. Pero no fue fácil la vida de Nat King Cole. Alguna vez los racistas intentaron matarlo en el escenario, y cuando se presentó en televisión, boicotearon los productos que anunciaban en aquel canal. Nat King Cole se sobrepuso a todos, y al final se hizo respetar con su talento y sus convicciones profundas, como profunda y emotiva era su voz. Nat King Cole, el gran cantante, nos estaba abandonando un día como hoy, 15 de febrero de 1965. Y nos dejó sus canciones, su voz vibrante, su ejemplo de dignidad y superación. Las principales noticias del día. Titulares. Corte Nacional de Justicia define a los conjueces que asumen las causas de los 4 jueces cesados en funciones. La consulta popular y referéndum serán el 21 de abril de 2024. Centros de revisión vehicular en Quito amplían el horario. En el segmento de opinión, la crisis fiscal. En política internacional, Irán, 45 años después. Los editoriales serán de Martín Pallares. Palacios es solo terrorista psicológica. Simón Espinosa Cordero. Ya se nos viene el miércoles de ceniza. Noticias del día. Corte Nacional de Justicia define a los conjueces que asumen las causas de los 4 jueces cesados en funciones. Con el fin de mantener la continuidad del servicio de justicia dentro de la Corte Nacional de Justicia, el recién posesionado presidente encargado de la Corte Nacional, José Swing, realizó el proceso administrativo interno e integró los despachos de los 4 jueces titulares nacionales que cesaron en funciones el pasado 2 de febrero. Byron Guillén, Walter Macías y Luis Rivera de la Sala Especializada Penal y Fabián Raciles de la Sala de lo Contencioso Administrativo fueron notificados por el Consejo de la Judicatura del cese de funciones por el término de sus periodos para los que fueron designados en enero del 2021. El presidente temporal de la Corte Nacional de Justicia, José Swing, explicó que ya están integrados a estos despachos. En lo que respecta a la Sala de lo Penal, desde este momento la conjueza titular Mercedes Caicedo se hace cargo del despacho de Byron Guillén. El conjuez encargado Javier de la Cadena tomará los casos que estaban a cargo del hoy ex juez Walter Macías y la conjueza encargada Rita Bravo asumirá las causas que estaban en manos del cesado juez titular Luis Rivera. Finalmente, en la Sala de lo Contencioso Administrativo se designó a la conjueza encargada Hipatia Ortiz para que asuma las causas del despacho que estaban en manos del ex juez titular Fabián Racines. Cada uno de los designados deberá encargarse de los casos que estaban en manos de los jueces cesados para así dar continuidad a los procesos y contestar escritos pendientes que hayan planteado los sujetos procesales. Estos encargos terminarán en el momento en el que sean legalmente reemplazados, es decir, cuando en el Consejo de la Judicatura defina los nuevos jueces titulares, luego del concurso público que arrancaría en las próximas semanas y demoraría entre 6 y 7 meses. La consulta popular y referéndum serán el 21 de abril de 2024.
El Pleno del Consejo Nacional Electoral, este 14 de febrero en modalidad virtual, aprobó el calendario de la consulta popular y referéndum que incluye la realización del sufragio el domingo 21 de abril de 2024. En la sesión también se declaró el periodo electoral, con lo cual el Consejo Nacional Electoral podrá gestionar los recursos que permitirán llevar adelante el proceso de la consulta popular. De acuerdo con el calendario, el jueves 15 de febrero está prevista la aprobación de directrices, plan operativo, presupuesto, matriz de riesgos y contingencia para el proceso electoral por parte del Pleno del Consejo Nacional Electoral. El martes 20 de febrero será el cierre del registro, el jueves 22 la aprobación y publicación en el registro electoral depurado y actualizado, y el martes 27 se realizará la convocatoria. El presidente de la República, Daniel Noboa, el pasado 9 de febrero firmó los decretos ejecutivos 162 y 163, en los que dispuso al Consejo Nacional Electoral llamar a consulta popular y referéndum, para lo cual el Consejo Nacional Electoral tiene 15 días para convocar a las urnas y deberá efectuarse en 60 días, según lo determina el Código de la Democracia en su artículo 184. Las preguntas que irán a consulta popular fueron planteadas por el presidente Daniel Noboa y son 6, mientras que en el caso del referéndum se proponen reformas a la Constitución y hay 4 preguntas planteadas por Noboa y una adicional que fue propuesta por el expresidente Guillermo Lasso. Centros de revisión vehicular en Quito amplían el horario. La Agencia Metropolitana de Tránsito informó que desde este miércoles 14 de febrero se extenderán los horarios de atención en los 6 centros de revisión técnica vehicular. Desde el 1 de febrero se inició el proceso de revisión vehicular para los vehículos que su último número de la placa terminen en dígito 1. La AMT está a cargo de la revisión de estas obligaciones y también del agendamiento de las citas. Este año están habilitados los 6 centros de revisión técnica vehicular: Guamaní y Guajaló en el sur de la ciudad de Quito, Los Chillos en el valle, Florida, San Isidro del Inca y Carapungo en el norte. En un comunicado, la AMT informó que las citas en Guamaní y Carapungo se podrán agendar de lunes a viernes entre las 8 y las 18 horas, en tanto que en Guajaló, Los Chillos, Florida y San Isidro del Inca, las citas estarán habilitadas de lunes a viernes de 7 a 18 horas. Los sábados el horario se mantiene de 7 a 12 en todos los centros de revisión técnica vehicular. La entidad municipal recomendó visitar la página web www.amt.gov.es y generar la cita a tiempo. Desde 2024 el proceso de revisión vehicular será realizado por una nueva empresa llamada Goya. Por medio de un concurso público ganó la adjudicación del proyecto, que tendrá vigencia durante un año. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Solanda Goyes. Ella es vocal del Consejo de la Judicatura y nos habla de la situación acerca de este consejo. Escuchemos qué es lo que dijo. Las conclusiones que yo he sacado es porque en esos días yo propuse que había que trabajar por una nueva justicia. El sistema judicial está colapsado, el sistema judicial es parte de la crítica nacional y del descontento y desazón nacional por todos los hechos que se han conocido. Vea usted el caso Metástasis, es algo que ha develado algo que ya sucedía y que se sabía, ¿no? Hay jueces fiscales relacionados con bandas del narcotráfico, relacionados con situaciones que no son las que deberían regir dentro de la función judicial, sino más bien que son malas prácticas, por lo cual deberían ser excluidos. Entonces, cuando yo actué, planteé una agenda para que se haga la evaluación, porque la evaluación es norma constitucional primero, luego es norma legal, e incluso el presidente de la República planteó entre los temas de su consulta popular que se haga la evaluación a los operadores de justicia. La Corte Constitucional le dijo que no era necesario hacer la consulta porque consta en la Constitución y la ley. Por lo tanto, la evaluación es el medio a través del cual el Consejo de la Judicatura tiene que reconocer y premiar a los buenos funcionarios con promoción, con reclasificación, pero también la evaluación también le sirve para excluir a aquellos que han incurrido
en faltas a aquellos que no cumplen ni los parámetros de probidad o los parámetros de eficiencia y calidad que tiene que tener un servidor judicial. Y ante ¿no? estos planteamientos, ¿qué le dijeron los otros tres vocales? Bueno, inicialmente tanto el presidente como los vocales estaban totalmente de acuerdo en que yo actúe, y después de hacer estas precisiones o estas peticiones que fueron más bien en reuniones de trabajo, en las sesiones, porque yo también planteé que había que transformar el sistema de control disciplinario, que a mi manera de ver es ineficiente y que no le da respuestas a la función judicial como debería ser. La decisión que tomaron es dejarme de convocar. Y entonces yo me enteré Pero de que usted no ha recibido ninguna comunicación. ninguna comunicación. Incluso yo puse un reclamo que me han contestado de manera parcial, y también pusieron las organizaciones de mujeres reclamos, y lo que han contestado es que han remitido una consulta a la Procuraduría General del Estado. De la consulta que yo conozco que envió el Consejo de la Judicatura a la Procuraduría, es una consulta mañosa, ¿no? Es una consulta que busca que el procurador les dé la razón en su despropósito de seguir convocando y pagando salario a Javier Muñoz, porque le preguntan al procurador y le dicen, afirman primero, ¿no? Dicen, Javier Muñoz está ausente, pero lo justifican con la prisión preventiva. Dado que Javier Muñoz tiene prisión preventiva y no está imposibilitado de asistir al Consejo de la Judicatura, señor procurador, díganos si es que le podemos dejar de pagar sueldo, pero ellos en ningún momento están diciendo si es que tienen que convocarle a la alterna, como dice la ley. No, lo que pretenden es seguirle convocando a través de esa consulta a Javier Muñoz, que está detenido, que está con prisión preventiva, y desconociendo la norma, lo que pretenden es liberarse de esta presión que tienen de todo el país, que les dice cómo es posible que a un privado de libertad y que no trabaja le sigan pagando salario, porque le siguen pagando Que ya salario, es un hecho, ¿no? que sorprende a toda la nación, ¿no? Claro, es un tema que es incomprensible totalmente. Mire, el Ecuador necesita otro tipo de acciones en la función pública, ¿no? Es una vergüenza que alguien como Álvaro Román, que es docente, que ha trabajado en el litigio, que ha sido defensor de diferentes causas, ahora con 5 minutos de poder se transforme e inmediatamente se ponga en el bando del señor Fausto Murillo, que ya sabemos lo que ha implicado su presencia en la función judicial. Fausto Murillo se tomó la presidencia del Consejo de la Judicatura, quitándole ese derecho o lo que correspondía, porque más allá de hablar de derechos, es lo que corresponde para el manejo institucional y para la respuesta en términos del funcionamiento democrático, de cómo tienen que actuar quienes están a la cabeza de estas instituciones. Fausto Murillo, en el año 2022, se toma la presidencia sin corresponderle, en contra de la Constitución y en contra de la ley, al punto que la Corte Constitucional saca una sentencia y dice que él violentó el principio de seguridad jurídica. Fíjese lo que le dijo: la seguridad jurídica es el actuar sobre la base de normas predeterminadas y ciertas, que le den certezas a la gente de cómo tiene que funcionar las instituciones. Juan Carlos Casinelli, exministro de Comercio Exterior, en Radio Sucesos habló acerca del Tratado de Libre Comercio con la China. Veamos la nota. El acuerdo o tratado es positivo en todos los aspectos, porque el Ecuador requiere diversificar los destinos de su oferta exportable, multiplicar los productos de su oferta exportable, tomando en consideración que somos un país principalmente primario exportadores. La pesca, el banano, el camarón son los productos principales para esa materia. Entonces, cuando encontramos un mercado como el de la China a través de un TLC que permite en una gran parte inmediatamente poder acceder sin arancel y en otra de manera progresiva, me parece totalmente ganador. Ahora, siempre China ha sido el principal socio de productos no petroleros del Ecuador. La balanza con China, digamos, los productos que Ecuador le vendió a China el año pasado fueron por 5.291. Sin embargo, persiste una balanza comercial negativa. Bueno, realmente la balanza está prácticamente a la par, y eso se debe principalmente
a que las exportaciones de camarón han subido sustancialmente. De ese valor que señala, solamente en ese indicador, más de 4.000 millones de dólares son en camarón en exportación, que sigue creciendo cada año. Por lo tanto, no tenemos un problema de balanza comercial negativa, a pesar de que el 86% de nuestras exportaciones hacia China son de solamente un producto. Por eso, si hay diversificación que permita acceder de mejor forma, seguramente vamos a tener un mejor resultado. Y solo un aspecto adicional, en el tema del camarón, a pesar del crecimiento en las exportaciones, el camarón sigue pagando arancel de ingreso a China, hoy en día del 5%. Lo que se prevé es que en los próximos 10 años progresivamente queden cero. Ahora, si el camarón tiene 4.000 de 5.000, hablamos de más o menos del 80%, se lleva el camarón en las exportaciones ecuatorianas a China. Con el TLC, ¿qué productos podrían de alguna manera ir equiparando esa balanza interna? Es decir, tener más oportunidades de crecer. Principalmente productos no tradicionales de exportación hacia el Asia y que ya lo hacemos hacia otro destino. Pongo como ejemplo la pitahaya, que procura entrar en China permanentemente, pero que hoy en día paga un arancel del 20%. Con el Tratado de Libre Comercio, de manera inmediata, ese arancel pasa al 0%. Lo mismo pasa en productos donde vemos, por ejemplo, en Perú, que cada vez se exporta más el arándano y que Ecuador también lo puede producir. El arándano ecuatoriano, al entrar a Perú, paga el 30% de arancel. Con el TLC pagará el 0%. Es decir, se presenta una gran oportunidad de una oferta exportable con la cual no podemos llegar por aranceles altos para entrar en un mercado de esa naturaleza y esos dos ejemplos en lo que tiene que ver con exportación. Ahora, ¿qué tipo de productos podrían venir de China y significar un peligro para, sobre todo, la producción y la mano de obra ecuatoriana? China tiene una mano de obra muy barata, los productos pueden venir muy baratos, de hecho los productos chinos ya son baratos y a veces no pueden competir los productos nacionales. No hablemos de calidad, pero sí hablemos de precios y mucha gente a veces prefiere los precios. Los productos chinos hoy en día no tienen competencia con los productos ecuatorianos en cuanto a precio, aún pagando arancel. Si no veamos el tema de la comparación entre los vehículos que vienen de la Unión Europea con el 0% de arancel hoy en día y los de China que entran con el 35%, se siguen vendiendo más carros chinos porque tienen un mejor precio. Lo mismo pasa con la oferta que tiene China en sus exportaciones. Marcela Estrella, abogada penalista, el tema del que habló en Radio Sucesos, la ley de extinción de dominio. Escuchemos qué es lo que dijo. Y esta es una ley que se constituye en un compendio de reformas normativas. Vemos que existen 46 reformas en total a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, se hacen reformas al Código Orgánico Integral Penal, a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, a la Ley Orgánica de la Contraloría, de la Procuraduría, al Código Orgánico Administrativo, y hay un par de reformas también al Código Civil y a la Ley de Armas, Municiones y Explosivos, ¿sí? La intención inicial con este proyecto es precisamente canalizar o seguir reforzando cuál es el procedimiento adecuado para efectivizar precisamente la extinción de dominio, que es esta figura que le permite al Estado, digamos, hacerse dueño de estos bienes que son producto de alguna actividad ilícita. Y las diferencias que se empiezan a delimitar principalmente tienen que ver con el procedimiento, tanto investigativo como la declaratoria de esta resolución para que se efectivice la extinción de dominio. A mí me llamó la atención, digamos, esta variación de plazos que hay en este procedimiento. Normalmente teníamos una etapa directa que es la investigación patrimonial. Ahora lo que se hizo es aumentar, si cabe el término, una nueva instancia previa a esta investigación patrimonial que le va a permitir a la Fiscalía efectivizar la identificación de estos bienes que efectivamente podrían ser sujetos de la extinción de dominio. Se hace una readecuación también a las condiciones para que se dé esta extinción de dominio, es decir, se amplían los alcances de la norma tal y como estaba escrita. Y pienso yo que es importantísimo la incorporación de esta nueva fase,
porque de alguna manera vamos a garantizar que la Fiscalía agote todos los mecanismos que están, digamos, o por los cuales está facultada precisamente a llevar a cabo este tipo de investigaciones. Una vez que se identifica, ya sea en conglomerado, digamos, y producto de alguna actividad ilícita o de un caso en concreto, existen X cantidad de bienes, todos estos bienes entran dentro o en el marco de un mismo proceso investigativo. Y luego de esta fase previa de investigación, lo que la Asamblea hizo es reformar también el plazo en base al cual la siguiente instancia le permitiría ya precisar cuáles son las investigaciones patrimoniales que deberían efectivizarse como parte de una instancia prejudicial o procesal, ¿sí? En la fase inicial de investigación patrimonial, sabíamos que esto está a cargo de la Fiscalía General del Estado, se sigue manteniendo este patrón con la nueva ley orgánica, y de alguna manera lo que se hace es potencializar los recursos con los que contaría a su vez la Policía Nacional, el Servicio de Medicina Legal y Ciencias Forenses, a fin de que se pueda trabajar más coordinadamente junto con la Fiscalía en esta investigación patrimonial. Aciertos o desaciertos que yo veo en este proceso, sí me llama un poco la atención que, por ejemplo, después de esta etapa previa que se está incorporando, se aminora el plazo de la investigación patrimonial, de tal manera que pasa de 1 año a 6 meses a constituirse esta investigación. Y me llama la atención porque hemos comentado en un sinnúmero de casos contigo, Milton. Lamentablemente, Fiscalía, yo creo que al no tener esta autonomía económica principalmente que le permita destinar recursos en potencializar las diferentes actividades investigativas, sí podría encontrar algún tipo de limitante en este recorte de tiempo, ¿no? Pero para eso, digamos que la equivalencia sería la incorporación de esta etapa inicial. Entonces, de alguna manera se está garantizando también, por más que haya que estudiarlo con mucho cuidado estos plazos, pero sí se está garantizando de alguna manera un poco más de celeridad o prontitud en el tratamiento de esta extinción de dominio. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. Hoy vamos a hacer un comentario por un fenómeno que es el macroeconómico, que es sumamente grave y que el gobierno está tratando de manejar este año con mayor éxito que en el pasado. Este tema tiene que ver con la crisis fiscal. El ministro de Finanzas y los viceministros han indicado que este año el déficit en el presupuesto del Estado se programa que sean cerca de 6.000 millones de dólares. ¿Cuánto fue ese déficit el año pasado en el presupuesto del Estado? Cifras preliminares indican que fue más o menos 5.800 millones de dólares. Este año, incorporados los gastos por la lucha contra el narcotráfico, etcétera, será, como ha dicho el ministro, pues sencillamente cerca de 6.000 millones de dólares. Pero aparte de eso, amigos, este año el gobierno tiene que pagar una serie de saldos que todavía se le debe al Seguro Social ecuatoriano por el sistema de pensiones, igual que municipios, consejos provinciales, etcétera. Y eso más o menos significa pues cerca de 4.000 millones de dólares. Pero aparte de eso hay que pagar los vencimientos del capital principal de la deuda pública interna y externa, que será pues también como 3.000 y pico millones de dólares. En total, el monto de dinero que requiere el gobierno para financiar todas las actividades del Estado, o lo que se llaman por parte de los economistas las necesidades de financiamiento, van a ser pues algo así como alrededor de 12.000 millones de dólares, según cifras preliminares, que habrá que ver qué pasa con la presentación del presupuesto general del Estado a la Asamblea Nacional el próximo mes de marzo. ¿Cómo va a financiar todo esto? Ya hay varios anuncios del gobierno y del propio presidente. En primer lugar, pues sencillamente hay el IVA, que está entrando en vigencia pues apenas se publica en el registro oficial, y el presidente, en el veto parcial que formuló a la Asamblea Nacional de lo que había aprobado este organismo legislativo, está insistiendo en el aumento del IVA. Bien, dependiendo de si son los 3 puntos que
originalmente propuso el presidente, eso será una recaudación adicional en 12 meses, pues de cerca de 1.500 millones de dólares al Estado ecuatoriano. Al presupuesto entrará un poquito menos, pero es un monto importante. Pero aparte de eso, pues la Asamblea aprobó, sin estar facultado para ello, pero aprobó una contribución extraordinaria de los bancos comerciales privados, de las cooperativas de ahorro y crédito, una cantidad X en los bancos, desde el 5% al 25%, dependiendo pues el margen de utilidad que han obtenido el año 22. Pero eso se supone que les puede dar, si es que eso realmente entra en vigencia y no se considera inconstitucional, cerca de 500 millones de dólares. Pero aparte de eso está pues el precio de los combustibles, el subsidio que sencillamente se va a eliminar y que el presidente ha dicho que sí, lo va a eliminar, pero que cree que no es conveniente aumentar el precio del gas para uso familiar, para uso doméstico, ni tampoco pues lo que tiene que ver con el diésel. Yo espero que cambie de opinión el presidente porque no se puede desperdiciar en ese subsidio tanto dinero, no se puede. No se olviden, amigos, que en forma pública existen los datos de que hay contrabando de combustible, por ejemplo, al Perú. La ministra correspondiente ha dicho que van a controlar eso, van a meter más gente aquí para el control, etcétera. Y la ministra, tal vez por su juventud, no logra entender que aquí hay que manejar los precios. En la medida en que los precios son tan diferentes en el Perú que en Ecuador, nace la posibilidad de hacer negocio por parte de alguna gente en forma irregular, en forma ilegal. Pero bueno, estas son las realidades. Sencillamente, cuando hay esa diferencia de precios, sencillamente, y hay un margen de utilidad muy importante, la gente toma ventaja de esa realidad. La única forma de combatir el contrabando de combustible, no importa si es, digamos, gasolina extra, si es sencillamente el diésel, etcétera, cualquiera de esos. La única forma de eliminar eso a través de los precios. Hay que aumentar el momento en que los precios en Ecuador más o menos sean parecidos a los precios de combustible en Perú, se acabe el contrabando, mis queridos amigos. Pero bueno, esperemos a ver qué decide en última instancia el presidente y el gobierno. Pero yo espero que sencillamente se elimine esos subsidios también del gas, como también del diésel. Ahora, eso implica ciertos efectos, por supuesto. Y la gente pobre que utiliza fundamentalmente el gas porque es muy barato frente a la energía eléctrica, bueno, sencillamente usted tiene pues una institución, un mecanismo para compensar, y eso es el bono de desarrollo humano, por ejemplo, ¿sí? Aparte de eso, pues el diésel, naturalmente que el diésel forma parte del costo de producción de algunos bienes y servicios en el Ecuador, como por ejemplo el transporte pesado, el transporte de carga, y eso implica fletes que mañana tienen que subir. Bueno, pues, si eso es así, sencillamente y evitar un problema con los transportistas, hay que ponerse de acuerdo con los transportistas como muchos gobiernos en el pasado lo hicieron. Así que espero que sencillamente se cambie de opinión y haya una eliminación de esos subsidios que son realmente irracionales. Si eso es así, pues tendremos un monto de dinero a favor del Estado de más de 1.500 millones de dólares. Pero aparte de eso, el presidente ha dicho que va a reducir el gasto permanente, el gasto corriente en algo así como 1.000 millones de dólares este año, eliminando instituciones que no tienen sentido. Y ya tomó la decisión el presidente y firmó un decreto para encargar a determinados funcionarios que preparen la eliminación de esa empresa coordinadora de empresas públicas que no tienen sentido que haya existido y que no tiene sentido que siga existiendo. Pero también ya el presidente decidió por decreto que hay otra entidad que debe desaparecer y luego hay ministerios que deben fusionarse. Hay empleados que sencillamente tienen contratos ocasionales y que no son necesarios para el Estado, entonces también hay que eliminar todos esos contratos y aquellos contratos a tiempo, contratos a un año, a 6 meses, a 8 meses, bueno, pues esos también, pues dependiendo de si son necesarios tal o cuales personas, hombres o mujeres, sencillamente se les renova el contrato en forma definitiva. Si no, pues sencillamente hay que terminar el contrato, hasta luego, se fueron. Y eso implica, pues sencillamente, el presidente ha dicho que son 1.000 millones que él programa este año reducir. Uno suma todo eso y naturalmente eso implica sencillamente que se va a financiar una buena parte
de las necesidades de financiamiento en esa forma. Y no hay que olvidar, amigos, y no hay que olvidar que se necesita ingresos permanentes. El Fondo Monetario Internacional está listo a prestar al Ecuador una vez que haya esta serie de decisiones en el presupuesto general del Estado. Y hay voluntad política del gobierno para reducir el déficit fiscal y llegar a ciertos equilibrios fiscales pues, en los próximos años. Gracias amigos y amigos, gracias y esperemos estar con ustedes la próxima semana. Pero es importante resolver la crisis fiscal y el gobierno del presidente Noboa, tengo la convicción de que sí, está consciente de que hay que restablecer los equilibrios en materia macroeconómica y especialmente de la finanza pública en el Ecuador. Gracias y hasta la próxima semana. Global Hoy con Alan Carter. Irán, 45 años después. El 1 de febrero de 1979, el ayatolá Jomeini, que había pasado varios años refugiado, no en un estado musulmán, presumiblemente por su calidad de chiita, en un mundo islámico esencialmente sunita, en el que, dados los odios fanáticos existentes entre las versiones más extendidas del Islam, un refugio se hacía muy problemático, pues su condición de chiita lo colocaba en una calidad bastante más grave que la de infiel, pues se trataba de un hereje. Había debido asilarse en una abominable Francia, occidental y cristiana, la originaria de los cruzados, esos viles frani que conquistaran Jerusalén 1000 años antes, la esencia misma de la casa de la guerra, el Dar al-Harb, en contraposición al Dar al-Islam, la casa del Islam, a cuyos habitantes legítimamente cualquier musulmán debe atacar si por desgracia llegan a poner un pie en la última. La regla coránica, definida en un fiqh, un edicto interpretativo, establece que todo el ámbito del Dar al-Harb pertenece al Islam, así como todos los bienes de todos los infieles que en ellas viven, por lo que también apoderarse de ellas es legítimo. Debió refugiarse en Francia tras ser expulsado de Irak, donde se había refugiado a partir de 1965 entre la comunidad chiita iraquí de Nayaf, pues no olvidemos que el chiismo es mayoritario en Irak, y es expulsado por quien se volvería su némesis, el sanguinario Saddam Hussein. Debe haber resultado vergonzoso en extremo para Jomeini el no encontrar en el mundo otro sitio de refugio que no fuera en medio de los despreciables infieles a los que su único objetivo, como con claridad meridiana dejara establecido tras su retorno a Irán, ese 1 de febrero de hace 45 años, es destruirlos e incorporar sus tierras al Islam, cuyo destino revelado es la conquista de todo el mundo. Es también legítimo para el Islam aprovechar las debilidades, pues así comprenden a la ley, a la tolerancia, al respeto a la libertad religiosa que priman en las sociedades democráticas del mundo occidental, que permite la prédica de diversas religiones y creencias, así como la presencia de templos y mezquitas de otras confesiones, algo totalmente vetado o al menos severísimamente restringido en el Dar al-Islam. Mientras Jomeini pasaba 13 años de exiliado, en Irán muchas cosas sucedían. Mohammad Reza Pahlavi, el Shah de Irán, segundo heredero de la dinastía, atravesaba una cada vez más crítica situación ante el asalto combinado de la oposición de los radicales islámicos ultraconservadores, agrupados en torno a varios clérigos que se identificaban con las posturas de Jomeini, por un lado,
y por otro de los radicales de izquierda del Partido Comunista Iraní, el Tudeh, que pronto encontrarían todos los motivos para arrepentirse de su alianza, tácita o expresa, con los clérigos. A los 5 años de la toma del poder, tras la caída del Shah, los comunistas y socialistas iraníes se convirtieron en el objetivo de Khomeini y del ala más conservadora de la teocracia en que se transformó el gobierno revolucionario. Se desató una verdadera cacería contra ellos y más de 20.000 fueron asesinados, mientras otros miles lograron escapar al exilio, con mucho más encarcelados en las acogedoras cárceles iraníes. El encargado de la ejecución de esta persecución, que será llamado como el carnicero de Teherán, es nada menos que el presidente de la República Islámica de Irán al presente, el clérigo Ibrahim Raisi, muy respetado ciertamente entre los círculos de la izquierda, sobre todo nuestra desnortada versión latinoamericana que lo saluda como un gran líder antiimperialista. Baste recordar el penoso papel de varias legisladoras locales, ya con Raisi ocupando su cargo, unas supuestas defensoras de los derechos de la mujer, de proclamada línea socialista en el Majlis, el parlamento iraní, santificando el asesinato de la joven Mahsa Amini, perpetrado por la siniestra policía de la moral, una Gestapo islámica encargada de hacer cumplir a rajatabla todas las disposiciones represivas de vestuario a la mujer, velos, hijabs, burkas, en fin, los medios imaginados por los clérigos misóginos para que su lascivia no los lleve a la tentación. Todas las promesas de Khomeini, de gobierno popular, de libertad, de derecho a la opinión, se revelaron como una estrategia vacía hasta asegurarse todos los resortes del poder, sobre todo el control de la policía secreta y de las fuerzas armadas, a las que intimidó de entrada, asegurando un destino trágico a quienes no se alinearan de inmediato con los clérigos gobernantes. Para mejor controlar al ejército, creó la Guardia Revolucionaria, a la que equipó muy bien con equipos superiores a los de las propias Fuerzas Armadas. Encontró en la toma de la Embajada de los Estados Unidos en Teherán, perpetrada por estudiantes autoproclamados revolucionarios islámicos, el mecanismo para unificar al país expresamente a los estudiantes, lo que originó una brecha insalvable hacia el futuro, cuyas consecuencias se mantienen a medio siglo de distancia. Igualmente señaló a Israel, la llamada entidad sionista, como objetivo a destruir, extirpándolo del Dar al-Islam si fuera necesario con su exterminio. Esta ha sido la postura de Irán desde entonces, el eje de su política internacional. En 1981 estalló una feroz guerra con Irak, su vecino occidental, que se prolongaría durante 8 años, durante los cuales Irán sufriría pérdidas terribles por sus asaltos en oleadas humanas contra las posiciones iraquíes. Se estiman en casi 1 millón las víctimas de las promesas de inmediato ingreso al paraíso de aquellos que aceptaban el martirio y morían en las batallas. Tal visión martirológica se volvió la norma mínima esperada de la población, así como su fidelidad a través de la delación de vecinos y conocidos, al mejor estilo de las redes de informantes de las policías secretas de cualquier dictadura ideológica con el componente oscuro adicional de inquisición religiosa. En 1989 muere Khomeini, pero deja armado el modelo de dictadura teocrática que gira en torno a la represión, el terror
y la brutalidad de la Guardia Republicana, que ha ahogado en sangre las manifestaciones y revueltas que se han producido, tanto por la situación económica como por los crímenes de Estado, sin sanción, sino más bien con la bendición de la teocracia. La fórmula de la represión, a más protesta, más salvajismo, ha funcionado tan eficazmente como en China, en Rusia o en Cuba. Cuando es indiferente a cuánto se mate o encarcele, para los represores parece que han dado con el mecanismo para que el poder sea indefinido. Tonterías como opinión pública, mala prensa o derechos humanos les resultan tan indiferentes como la lluvia o el frío invernal. Con una banda de psicópatas fanáticos, mentalmente deformados por unas doctrinas propias del siglo VII, la teocracia no ha dudado jamás en emplearlas contra sus ocasionales opositores, especialmente las mujeres, constituidas en las más audaces críticas del oscurantismo, a pesar de unos riesgos aterradores. Sin duda, ellas han sido las principales damnificadas de la siniestra teocracia iraní, ellas y las minorías de kurdos y baluchis deshumanizados por motivos étnicos y religiosos. Las atestadas cárceles iraníes y su condición de principal verdugo per cápita del mundo son la herencia dejada por esa revolución islámica de hace 45 años que llegó para quedarse por cualquier medio. Muchas gracias. Editorial. ¿Palacios es solo terrorista psicológica? Artículo de Martín Pallares publicado en Diario El Expreso. Los desequilibrios emocionales u hormonales que le asaltan a la asambleísta Mónica Palacios han hecho de ella una estrella excepcional de la política lumpenizada. Por eso, cada que aparece con alguno de sus perturbadores desaguisados, se convierte en el foco de la atención. Ocurrió el miércoles pasado cuando lanzó la perversa acusación a la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, de estar protegiendo a las mafias involucradas en la muerte de Fernando Villavicencio. Pero el perturbador y perturbado gesto de Palacios durante la sesión de la comisión ocasional que dice que investiga el asesinato de Villavicencio es apenas una anécdota de lo que ocurrió ese día. Una anécdota tan llamativa que ha hecho que no se vea lo que realmente está pasando. En realidad, Palacios estaba siguiendo a la perfección el guión con el que el correísmo llegó a la sesión y que básicamente es convertir a esa infeliz comisión en lo que quieren que sea: una plataforma para lavar la cara al correísmo por lo enlodado que está en el crimen y para sacarle provecho político a esa tragedia. Palacios y su compañera de bancada, Mónica Salazar, junto a una asambleísta de Pachacuti, fueron a la sesión con la misión de posicionar la tesis de que en ese asesinato está involucrada la policía y así borrar cualquier suspicacia sobre la participación del correísmo, que históricamente ha sido el mayor enemigo y generador de amenazas en contra de Villavicencio. No solo eso, si se observa lo que pasó en la sesión donde Palacios ejerció su terrorismo psicológico, es evidente que ese organismo sirvió para que el movimiento de Palacios insista en la idea de que el único perjudicado con el asesinato fue el correísmo. Según su perverso razonamiento, perdieron las elecciones exclusivamente por ese motivo. Lo dijo abiertamente Mónica Salazar. La pirotecnia psicótica de Palacios no debe impedir ver lo que realmente está atrás del trabajo de la comisión. Se trata de un foro que no va a descubrir nada en la trama del asesinato porque no tiene ni las herramientas ni los recursos humanos o tecnológicos para hacerlo. Únicamente se dedicará a hacer caja de resonancia para los intereses políticos y mafiosos de los grupos involucrados. Que circule información altamente confidencial en las manos de las socias políticas de Ronnie Aliaga es sobre todo peligroso y terriblemente inmoral. Artículo de Martín Pallares publicado en Diario El Expreso.
Ya se nos vino el miércoles de ceniza, Simón Espinosa Cordero. Según informa CatholicNet, la imposición de la ceniza data del siglo XI. Fray Justo Pérez de Urgel, monje benedictino, en su obra El año cristiano explica esta ceremonia. Llevando las cenizas sobre sus cabezas, el Papa y los cristianos de Roma iban con los pies descalzos desde Santa Anastasia hasta Santa Sabina, que se alzaba sobre el monte Aventino, implorando misericordia para empezar los ejercicios de la milicia cristiana con el santo ayuno de la Cuaresma y para luchar contra los espíritus del mal con las armas de la abstinencia. Mientras el coro cantaba antífonas, el sacerdote imponía las cenizas a los fieles, diciendo a cada uno de ellos al tiempo de imponérsela: «Acuérdate, hombre, de que eres polvo y de que al polvo volverás». Las cenizas provenían de quemar hojas de palma, evocadoras de la triunfal entrada de Jesús, montado en una burra y aclamado por un pueblo que, con alegría, para que pase Jesús, hacía arcos triunfales con las ramas de la palmera. Los 40 días de preparación amorosa para conmemorar la crucifixión y la muerte de Jesús se llaman Cuaresma. Ya se nos viene también la fiesta de San Valentín, hoy 14 de febrero, martirizado en Roma y famoso por sus obras de amor al prójimo. Según la Enciclopedia Católica, se la celebra por disposición del Papa Gelasio desde alrededor del año 498. Santa Teresa de Ávila, nacida en 1515 y muerta en 1582, esta española deseaba también la muerte. «Ve ante mis ojos, dulce Jesús bueno, ve ante mis ojos, muérame yo luego. Ve a quien quisiere rosas y jazmines, que si yo te viere, veré mil jardines, flor de serafines, Jesús Nazareno. Ve ante mis ojos, muérame yo luego. No quiero contento, mi Jesús ausente, que todo es tormento a quien esto siente, solo me sustente tu amor y deseo. Ve ante mis ojos, muérame yo luego». Cuán deseable tener una muerte tan amorosa. Simón Espinosa Cordero. Noticias internacionales. Senado aprueba ayuda a Ucrania, Israel y Taiwán. El presidente Joe Biden pidió el martes a los republicanos de la Cámara de Representantes que apoyen un proyecto de ley de gasto suplementario que enviaría $60 mil millones a Ucrania en su guerra contra Rusia. Apoyar este proyecto de ley es enfrentarse a Putin, oponerse a él es hacerle el juego a Putin. Más de una docena de republicanos votaron con casi todos los demócratas 70-29 para aprobar el paquete de ayuda, argumentando que dejar solo a Ucrania en esta guerra podría fortalecer al presidente ruso Vladimir Putin y amenazar la seguridad nacional del mundo. Ciertamente han pasado años, tal vez décadas, desde que el Senado aprobó un proyecto de ley que impacta tanto no solo a nuestra seguridad nacional, no solo la seguridad de nuestros aliados, sino la seguridad de la democracia occidental. El presidente de la Cámara, Mike Johnson, dijo que no votarán sobre el paquete de ayuda extranjera porque no incluye las políticas fronterizas, las mismas por las que dijo que no votarían el proyecto hace una semana. Paula Díaz, Voz de América, Washington. Alemania intensifica la lucha contra la extrema derecha. La ministra del Interior de Alemania intensifica la batalla contra la extrema derecha. Hace unas semanas saltaba la noticia de que la extrema derecha alemana se había reunido para tratar el tema de deportaciones masivas de inmigrantes. En esa reunión supuestamente participaron miembros del partido Alternativa para Alemania, así como grupos extremistas del movimiento identitario. A raíz de las recientes manifestaciones en contra de la extrema derecha en Alemania, la ministra del Interior, Nancy Faeser, quiere facilitar el rastreo de la financiación de los extremistas y planea crear una unidad de reconocimiento temprano para detectar lo antes posible las campañas de desinformación de extrema derecha. Wir wollen diese rechtsextremistischen Netzwerke zerschlagen. Wir wollen ihnen ihre Einnahmen entziehen. Wir wollen ihnen die Waffen wegnehmen. Kurz, wir wollen alle Instrumente des Rechtsstaates nutzen, unsere Demokratie zu schützen. En 2022 hubo más de 38.000 extremistas de derechas en Alemania, de los cuales 14.000 eran considerados potencialmente violentos.
Politisch motivierte Kriminalität, das ist ja mein Thema, hat in Deutschland erheblich zugenommen in den letzten Jahren. Innerhalb von 10 Jahren hat sie sich mehr als verdoppelt. Sin embargo, en las últimas semanas también han aumentado las manifestaciones en contra del extremismo de derechas en diferentes ciudades alemanas, mediante una creciente preocupación por su influencia política en el país. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports. Bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavoley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavoley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavoley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavoley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavoley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavoley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavoley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavoley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país.
Consideramos que el ecuavóley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del ecuavóley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.